9 Derecho Sabatino Mixto, que la clase de la semana 5 será grabada para fines académicos y posteriormente quedará respaldada la plataforma de Skype para su consulta. Ahora sí vamos a comenzar. Esta semana vamos a ver 3 cositas: resumen o abstract, objetivos de la investigación y la hipótesis. Dentro de las páginas preliminares viene el resumen o abstract, igualmente que los agradecimientos es opcional, entonces pueden o no realizarlo, pero lleva ciertas características, es parte de una mejor presentación dentro del formato y ayuda sobre todo para que quienes quieran consultar su tesis sepan de qué es de lo que trata, de qué es de lo que van a hablar y si a ellos mismos les sirve para sus propias investigaciones. Los objetivos de la investigación y la hipótesis son los últimos 2 apartados de la introducción que ustedes van a realizar en este momento. Seguramente para la semana 12 o 13, que es cuando ya me van a entregar, me voy a tomar un poco de tiempo para explicarles qué es lo que tienen ustedes que repasar para lo que les falta de completar del trabajo. Que si dejaron los agradecimientos al final, pues que no se les vaya a pasar y también lo realicen. Que si el resumen o abstract lo quieren realizar y no lo han hecho, pues que también lo hagan, en el caso de estos que son opcionales. Y en el caso de la introducción, el apartado de metodologías de la investigación lo voy a explicar, les voy a decir cuáles son las metodologías, que está la inductiva, la deductiva, o las técnicas de campo como la encuesta, la entrevista, para que las pongan dentro de su trabajo, esas sí son obligatorias. Y el apartado de desarrollo de la investigación, que es el último de la introducción, donde damos un pequeño resumen de cada uno de nuestros 3 capítulos. Recordando, el capítulo número 1 es historia, el capítulo número 2 es teoría y el capítulo número 3 es la propuesta de solución o el marco normativo. Bueno, vamos a revisar esto. En la semana número 3, cuando vimos referencias bibliográficas, les pasé yo una que se llama Guía de Normas APA, séptima edición, que es un resumen, no es la séptima edición en sí, porque incluso está todavía, o actualmente, a hoy, 5 de junio, sigue estando en inglés y pues esta es como la versión en español resumida, ¿sí? Con los avances o las cosas o las cuestiones más importantes. Entonces, a partir de su página 12, nos explica qué es un resumen. Y dice, un resumen debe de ser un texto breve y claro sobre el contenido de tu artículo, de su tesis en este caso. Debe permitir a los lectores entender el contenido de un artículo rápidamente y, así como el título, debe estar escrito de tal modo que las personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos el asunto de tu texto. ¿Por qué les explico desde ahorita qué es un resumen y les doy la apertura a que lo hagan? Porque ahorita ya medianamente tienen algo de información, tienen una idea más o menos clara de su problema, porque todavía les faltan cosas por investigar. Tienen más o menos vislumbrado qué es de lo que quieren hablar en el contenido de sus 3 capitulados, pero no tienen aún toda la información ni lo han redactado completamente. Me ha sucedido, por experiencia con grupos pasados, que cuando me redactan el resumen, al final de que ya terminaron su trabajo, me quieren poner demasiadas cosas porque obviamente quieren hablar de todo lo que pusieron, pero no es la idea, porque un resumen, como su naturaleza lo marca, es un resumen, es algo breve. Entonces, al tener demasiada información, a veces queremos poner todo, y ahorita que medianamente tienen algo, es un buen momento para que lo realicen. Y sin embargo deben de recordar en la semana 13 que hay que darle una releída para saber si puse algo de más, si puse todo bien, si me faltó algo, si tengo algo que poner, etcétera, etcétera. Entonces, el resumen, así como el título debe de ser claro, preciso y exacto, el resumen debe de ser preciso, no evaluativo, coherente, legible y conciso. La única diferenciación entre resumen y abstract es que el abstract es en inglés. O sea, utilizo en una página para ponerlo en nuestro idioma, en español. Y como el inglés se considera un lenguaje muy utilizado, pues se podría decir que lo que se hace es que traduzco todo el español al inglés y en resumen lo cambio por un abstract, por su traducción que sería abstract. Todo el texto lo traduzco a inglés e incluso lo que viene hasta abajo del resumen o abstract, que se llaman palabras clave o keywords, las cambio en inglés, ¿no?
Estas son cuestiones de formato, insisto, todo esto es opcional, pero le da muchísima más presentación a su tesis. Ahora sí, características. La primera es que debe de ser preciso. Asegúrese de que el resumen refleje el propósito y contenido del manuscrito. No incluya ninguna información que no aparezca dentro del cuerpo de su manuscrito. Es por esto que estoy dando la recomendación que la semana número 12 y 13 demos una nueva repasada al resumen para poder decir, ok, yo dije en mi resumen que iba a hablar de esto, pero al final lo cambié o puse otra cosa o lo amplié a esto, entonces debo de hacer el cambio. Si el estudio amplía o replica una investigación, pues se debe de poner. Sí, o sea, también en el resumen nos da la pauta poner referencias bibliográficas sobre si vamos a denotar alguna investigación muy importante o algún trabajo muy renombrado. El único apartado donde es obligatorio poner citas y referencias es el planteamiento del problema. En todo lo demás sí lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Después nos dice que el resumen no es evaluativo. ¿A qué se refiere con que no es evaluativo? Bueno, la primera cuestión en esto es que yo voy a informar, no voy a dar una opinión. Yo voy a informarle al lector de qué trata mi trabajo, cuál es su contenido, si estoy poniendo alguna investigación, si estoy citando algún documento muy renombrado. Yo voy a concentrarme en informar, no en decir, es una muy buena investigación, es un concepto muy claro, es un problema muy tajante. No, ese tipo de cosas no, o sea, no. Por eso incluso aquí nos dice, concéntrate en informar. Después nos dice que es coherente y legible. Aquí es donde nos sugiere utilizar una voz activa. La voz activa es lo que coloquialmente conocemos como hablar en primera persona. Nos dice, investigado en vez de una investigación. Los autores presentaron los resultados en vez de los resultados fueron presentados. Si yo el resumen lo redacto en primera persona, voy a captar más la atención del lector, porque es como si le estuviéramos hablando directamente. Entonces, es por esto por lo que nos sugiere que para ser coherentes y legibles, pues utilicemos una voz activa. Y por último, tiene que ser conciso. De una vez les comento, el resumen lleva entre 150 a 250 palabras. Asimismo, como el título que nada más debe de llevar, o se sugiere que nada más lleve 12 palabras, el resumen o abstract tiene una limitante. Entonces, hay que utilizar cada una de nuestras oraciones adecuadamente. No hay que ser redundantes, no hay que poner cosas que estén fuera de contexto, no hay que desperdiciar el espacio. ¿Sí? Entonces, esas son las características que ustedes deberán de prever para la realización de este apartado. Ya lo dije, son de 150 a 250 palabras. Y el formato, aquí en este formato o en esta guía de normas APA de la 7ª edición, hay dos cosas que no aplican para nosotros o para la universidad. La primera es que dice que podemos utilizar un running head y el número de páginas es el 2. No, el resumen o abstract está, si no mal recuerdo, antes del índice y lleva otro número de paginado porque así nos lo marca el manual de la universidad. El título de resumen debe de estar igual, centrado, Arial 14 negritas. Y la primera línea no lleva un sangrado o rasgado, que es cuando una línea está un poquito más hacia adelante que las demás. Esta no lo debe de llevar. Además, todo el texto se escribe en un solo párrafo. Ahora, ¿qué son las palabras clave o las keywords en inglés en el abstract? Es posible que desees enumerar las palabras clave de tu trabajo en el resumen. Para esto, sangra el párrafo como lo harías si estuvieras comenzando un nuevo párrafo. Las palabras clave sí llevan una sangría. Si yo lo hago un poquito más por adelante, no se alcanza a apreciar las letras, pero aquí no tiene sangría y aquí sí. Dice, luego escribe cada palabra clave separadas por una coma. Listar tus palabras clave ayudará a los investigadores a encontrar su trabajo en bases de datos. Supongamos que yo quiero buscar dentro de algunas tesis el tema de derechos humanos. Si yo me voy a las keywords o las palabras clave de los resúmenes y dice derechos humanos,
probablemente el trabajo me sirva. Entonces, el resumen es nuestra segunda carta de presentación después del título para poder decirle al lector si lo que él quiere saber está dentro del contenido de nuestro trabajo. Y las keywords o las palabras clave son como esos pequeños o esas pequeñas banderitas de si está, no está, si está, no está. Si son más específicas aún. Aquí les tengo yo un ejemplo de cómo se ve un resumen o abstract. ¿Qué fue lo que le falló a este alumno? Bueno, aquí solamente debe de haber dejado la palabra resumen. El título es opcional que lo pongan o no, eso ya es pues cuestión suya. El resumen, esta palabra no es necesaria. Aquí le puso sangría de primera línea en cada uno de los párrafos. Esta sangría no es necesaria, no debe de llevarla. Y sobre todo debe de ser un solo párrafo, aquí hay 3. Las palabras clave van con una sangría de primera línea igual que estas. Más o menos así es como se ve. Y palabras clave pueden poner cuantas ustedes quieran. Este es un ejemplo de cómo no se debe de hacer. Primero, el resumen o abstract, esto debe de haber ido en mayúsculas, en 14 en medio. Y pues no es un resumen, porque estas son demasiadas palabras. ¿Sí? Así que tomen eso a consideración para realizarlo. Insisto, es opcional. Como yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a preferir ver algún video de Excel, algún video de YouTube para guiarse un poquito más, ahí está la liga del que yo les estoy sugiriendo. ¿Qué sigue después del resumen o abstract? Siguen los objetivos de la investigación. De las 3 cosas que me van a entregar esta semana, el resumen es lo único que es opcional. Los objetivos y la hipótesis los tienen que realizar. Aquí nos vamos a remitir al manual de la universidad, al punto 1.4, que es el que nos habla de los objetivos de la investigación. Dice: los objetivos del proyecto se derivan de la pregunta principal de las preguntas subsecuentes de los objetivos particulares. Aquí yo necesito comentarles una disyuntiva que yo tengo respecto a que la tesis se base en una pregunta inicial. En alguna ocasión quise implementar una metodología en la cual yo les explicaba a los alumnos que la tesis iniciaba con una pregunta y subsecuentemente mis alumnos, ¿qué querían? Querían los objetivos, basarlos en la pregunta, la justificación, basarlo en la pregunta, el planteamiento, basarlo en la pregunta, el capitulado, basarlo en la pregunta, y todo lo querían basar en la pregunta. Pero al hacer esto se encasillaban en solamente algunas opciones. Desde la semana 1, cuando ustedes hacen la redacción de la materia, el tema y el problema, yo les estoy dando más aristas o un poquito de más cosas de donde escoger. ¿Por qué? Porque la realidad de las cuestiones es que un problema tiene muchas formas de verse. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Aguascalientes adolecemos de la cuestión del recurso del agua. Algunas colonias o algunos fraccionamientos, sobre todo los nuevos, no tienen agua a veces por varios días. Entonces las personas que sufren este problema, unos dicen, culpo al gobierno porque no me tiene a un buen administrador del recurso. Otros dicen, culpamos al administrador del recurso porque no lo hace bien. Otros dicen, culpamos a los usuarios porque no tienen un buen manejo del recurso. Otros dicen, culpamos a la infraestructura completa de la ciudad porque no es la adecuada para poder llevar este recurso a donde debe de ir. Es un problema que tiene muchos actores involucrados, muchos factores involucrados. Otro ejemplo que les puedo dar, un niño que no puede leer a los 10 años, algunos culpan a los padres, algunos culpan al gobierno, algunos culpan a las instituciones, otros directamente a la maestra. La psicóloga incluso puede decir que el niño tiene algo que no está correcto. Entonces, un problema puede tener muchas visiones, muchas aristas, y depende del lente o de los ojos con los que se miren,
tendremos nosotros una perspectiva de ello. Es por esta razón, por la que yo nunca he querido transmitirles a ustedes dentro de este curso, la tesis es una pregunta y hay que responder una pregunta. La tesis se enfoca, al menos con nosotros en la universidad, como lo manifiesta el manual, en un problema que hay que analizar, que hay que desmenuzar en muchas cosas y hay que proponer o hay que dar una propuesta de solución que refleje sobre todo su capacidad argumentativa y de resolución de problemas en materia normativa o de derecho. Entonces, bajo todo este preámbulo, lo que sí estoy de acuerdo es en lo que nos comenta en el segundo párrafo. Dice, para redactar los objetivos, la oración debe de iniciar con un verbo que implique la oración que se desprende de cada una de las preguntas. Todas las palabras que son verbos determinan acciones. Un verbo es una acción. ¿Cómo deben de ser estos verbos? De dominio cognitivo, procedimentales y en infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, ir. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pongamos como el objetivo general y los objetivos específicos son acciones que habremos de realizar y ver reflejadas dentro del desarrollo de nuestra tesis. Dice, deben demostrar una secuencia lógica y estar relacionados con las variables de estudio y mostrar su viabilidad y alcance. Todos los objetivos específicos deben de estar relacionados con el general. ¿Por qué? Porque redundantemente el objetivo general parte de lo general y los objetivos específicos ya son particulares. Y yo no puedo dar un objetivo específico particular que no tenga nada que ver con mi general. Si yo pongo, mi objetivo general es determinar cuáles son las posibles causas de la falta de conciencia testamentaria en el estado de Aguascalientes y después pongo como objetivo específico plantear una reforma a la ley mercantil del estado para el dominio de los inmuebles públicos, nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes en qué es lo que estamos redactando. Todos los objetivos, tanto el general como los específicos, responden dos preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a realizar? Dentro del manual nos dan dos listas, una de verbos que pueden ser adecuados, que por su naturaleza son actividades que podemos realizar dentro de un proyecto de investigación, y una lista de verbos que no son adecuados porque requieren muchos recursos, tiempo y esfuerzo para poder ser llevados a cabo. Por ejemplo, los verbos que sí podemos utilizar son determinar, validar, identificar, formular, evaluar, describir, elaborar, planear, plantear, proponer, analizar. Todas esas acciones sí las pueden realizar dentro de su trabajo. Ojo, esto no significa que no puedan encontrar otro verbo fuera de estos que sí lo puedan realizar. Lo único que tienen que determinar es un análisis profundo de, a ver, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y ahorita viendo los que no están recomendados se van a dar cuenta de por qué. Los verbos no recomendados son mejorar, cambiar, diseñar, capacitar, motivar, enseñar. Si yo, por ejemplo, pusiera dentro de mis objetivos específicos enseñar a la población aguascalentense que el machismo es una mala ideología. Ok. Primero, el machismo es un problema que lleva siglos. Segundo, ni siquiera el gobierno, con todos sus recursos económicos, con todos sus programas sociales, ha podido educar a las personas para que no piensen o sientan o crean las cosas desde esa perspectiva machista. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, mediante un trabajo de tesis, realizarlo? Voy a escoger otro. Capacitar. Imagínense que yo pongo capacitar a los servidores públicos en materia testamentaria para quitar la falta de educación y conciencia entre los adultos mayores. Ok. Dentro de su tesis, no pueden crear un programa de capacitación, aplicarlo y después mostrarlo dentro de su trabajo. Eso igual les llevaría
muchos recursos, mucho tiempo y sobre todo tendrían que hacerlo para poder verlo reflejado. Entonces, en la tesis que ustedes van a realizar, que es una tesis para obtener el grado de licenciatura, no es necesario crear conocimiento nuevo, únicamente demuestran su capacidad argumentativa, sus conocimientos, su redacción, su deducción, su capacidad de implementar cuestiones normativas dentro de un trabajo como estos. Entonces, tampoco podemos decir que podemos capacitar a las personas, ¿sí? Porque, insisto, si el gobierno con todo lo que ha hecho no ha podido, pues nosotros tampoco, ¿sí? Entonces les voy a dar unos ejemplos. En esta tesis que precisamente habla de las cuestiones de la falta de conciencia testamentaria en el estado de Aguascalientes, nos da el objetivo general muy sencillo. Dice, identificar cuáles son las principales causas por las que las personas no hacen testamento. Con eso, a mí me queda claro de qué es de lo que quiere hablar. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Determinar cuáles son los mitos sobre el testamento en la sociedad y confrontarlos con las realidades. Maestra, ¿cómo un alumno puede identificar los mitos y confrontarlos con las realidades? Bueno, aquí este alumno tiene una característica de la cual hablé con ustedes desde la semana 1. En la semana 1, cuando hicimos el desarrollo del problema social, que es el tercer apartado de esa actividad, les comentaba yo que en la medida de sus posibilidades escogieran alguna cuestión, materia, tema, problema que no solamente les gustara y les apasionara, sino que también en la medida de sus posibilidades tuvieran ya algo de información o algo de experiencia en ese ramo. Este alumno ha trabajado, cuando estaba realizando la tesis, llevaba, si no mal recuerdo, 5 o 6 años trabajando para una notaría. Entonces, él todos los días se topaba con los mitos que la gente tiene acerca de las cuestiones testamentarias. Por ejemplo, que le preguntaban, que llegaba gente de 30 años y le preguntaba, oye, ¿es que no tengo que tener 60 años para hacerlo? No. Oye, es que me comentaron que era un trámite muy caro. No. Oye, es que me dicen que no le puedo dejar toda una persona que ni siquiera es de mi familia. O sea, todas esas cosas él se enfrentaba de cara a ellas todos los días. Por lo tanto, entre sus objetivos específicos ponía algo que para él era sencillo de realizar porque estaba en contacto con eso. O está, todavía sigue trabajando para la notaría, está en contacto con eso. El segundo, confrontarlo contra las realidades. También puede hacer esta cuestión porque tiene los conocimientos y tiene la experiencia y tiene de dónde sacar la información para decir, ok, este es el mito, pero en la legislación y el notario fulanito de tal nos comentan esto, dice esto, por lo tanto, este mito es falso y cosas así. Segundo objetivo específico, analizar las consecuencias de la falta del testamento. Aunque si ustedes tuvieran este tema y no fueran notarios, es muy visible analizar cuáles son las consecuencias de tener testamento, de la falta de un testamento. Porque todos tenemos un amigo, un conocido, un pariente que falleció sin tener testamento, o sabemos de alguien que falleció sin hacer testamento, y los hijos andan batallando, los nietos andan batallando, se vuelven propiedades intestadas que ni el gobierno las puede quitar, ni los parientes las pueden vender. O sea, son propiedades que se terminan por caerse. Incluso a veces son propiedades muy, muy grandes. Y 3, aportar elementos que permitan sustentar la necesidad de educar a la población sobre la disposición testamentaria. ¿Qué diferente sería, y estaría mal, que este alumno dijera, educar a la población sobre la disposición testamentaria? No. Él no puede dentro de su trabajo decir que va a educar a la población, por lo mismo que ya he estado explicando. Es por eso que interpone el aportar elementos que permitan sustentar una necesidad. O sea, yo dentro de mi tesis les voy a decir por qué es necesario que la gente sea educada en disposición testamentaria. Y eso sí se puede hacer y eso sí se puede reflejar. Cuestiones que me preguntan dentro de los objetivos específicos. Maestra, ¿cuántos? Cuantos quieran. O sea, en realidad eso depende mucho de su tema, de su problema, de las características de lo que ustedes van a investigar, del enfoque que le están dando al problema. Eso ya es una cuestión aparte. O sea, eso ya cada quien lo hace a su sano conocimiento.
Este alumno, además de poner sus objetivos, está dando una pequeña redacción a manera de justificación de por qué lo está poniendo. Pueden hacerlo o no. La realidad de las cosas es que lo único que es obligatorio es poner un objetivo general y mis objetivos específicos. Aquí están otros. Pero les voy a comentar por qué este está incorrecto. Aquí el objetivo general, se los estoy mostrando para que no lo hagan. El objetivo general dice, este tema es desaceleración en el abuso de la prisión preventiva oficiosa violatoria de derechos humanos. Dice, el objetivo general de esta investigación es el de identificar y demostrar cómo el abuso de la prisión preventiva oficiosa en México no ayuda a nada al proceso penal. Ok, hasta ahí hubiera estado perfecto. ¿Por qué? Porque luego da una explicación que es una opinión que no cabe dentro del objetivo. Dice, ya que en estas prisiones preventivas se mandan a los posibles responsables de un delito sin haber llevado aún su debido proceso y sin haber recibido sentencia alguna, siendo violatoria de derechos humanos. Esta es una opinión y si bien es cierta, no cabe dentro de la redacción de los objetivos generales. Tengan cuidado con qué interponen y si se fijan, a diferencia de la que acabamos de revisar, esta tiene 5 objetivos específicos, ¿sí? Que están redactados muy explícitamente. ¿Sí? Entonces, esto ya depende de cada uno de ustedes. Y los objetivos de investigación, ¿qué es lo que prácticamente hacen? Bueno, tratan de resolver un problema. ¿A qué me refiero con tratan de resolver un problema? Bueno, plantean algunas cuestiones, identifican algunos factores, tratan de, porque eso es de lo que se trata su investigación, dar una perspectiva, dar una opinión, encontrar una explicación. Dentro de la tarea de la semana 1 les puse de manera, bueno, no es obligatorio, era una sugerencia, que cuando hicieran la redacción del problema social se preguntaran 3 cosas: el qué, el quién y el por qué. El qué era si el problema realmente existe, el quién era a quién le afecta y la última pregunta era la culmen para corroborar si el problema social realmente podía ser tocado como tema de tesis. Era, si el problema realmente existe y afecta a alguien, ¿por qué entonces el ser humano, con todas sus características, con todos sus avances tecnológicos, sociales, informáticos, etcétera, etcétera, no ha podido resolverlo? Entonces, en ese sentido, el encontrar una explicación puede ser parte de sus objetivos de investigación. El aportar, bueno, sí, el problema existe, pasa esto, pero sigue pasando esto, o independientemente de los mecanismos ayudan, pero no del todo porque falta esta cuestión y cosas así. Entonces, el encontrar una explicación debe de ser parte de sus objetivos. Después, buscar información. Como ya se dieron cuenta, todos los trabajos de estas semanas están relacionados. Primero. Segundo, desde la primera semana tuvieron que investigar y hasta la última semana van a tener que investigar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo nuevo, porque siempre las cosas van a cambiar, porque no todo está dicho. Entonces, el buscar la información se vuelve algo inherente a realizar una tesis. Siempre me mantengo en una constante búsqueda de, bueno, ¿qué más información puedo encontrar? ¿Qué más le puedo poner? ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué dicen en este otro lado? Voy a utilizar el derecho comparado para ver si este problema social se manifestó en otro lado y cómo lo solucionó ese país, etcétera, etcétera. Después dice, diseñar instrumentos. Dentro de su trabajo, ustedes pueden incluso realizar encuestas, que eso es diseñar un instrumento, realizar entrevistas, graficar sus resultados, van a hacer una propuesta de solución en la cual es diseñar un instrumento, porque si, por ejemplo, quisieran dentro de su propuesta de solución hablar de una reforma, dentro de esa propuesta de solución van a poner el artículo como está y van a poner la redacción o redactarme cómo debería de estar. Entonces, eso es diseñar un instrumento. Y por último, observar un fenómeno en el lugar donde sucede. Aquí pasa una cuestión sumamente interesante. Pasamos de ser simples y sencillos observadores a volvernos
o espectadores a volvernos unos observadores activos. Dentro de la primera semana estuvimos comentando que los fenómenos o el fenómeno de investigación se repite una y otra y otra y otra y otra. Entonces, hay factores por los cuales se repite. Y la observancia de ese fenómeno nos permite estudiarlo, mejorarlo, implementar soluciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, al observar un fenómeno desde el lugar donde sucede, ya me vuelvo un observador activo. Por ejemplo, en este trabajo, que es la desaceleración en el abuso de la prisión preventiva oficiosa, este alumno pasó de estar consultando documentos, leyendo algunas cuestiones sobre prisión preventiva, investigando sobre derechos humanos, etcétera, etcétera, a ir físicamente y confrontar cara a cara a una persona mediante una entrevista que llevaba, si no mal recuerdo, 6 años dentro de la prisión preventiva sin haber recibido condena. Y cuestiones que se vuelven, ahora sí que importantes, se manifiestan cuando ya nos volvemos unos observadores activos. Esta persona le comentó que antes de entrar a prisión preventiva, él era una buena persona. O sea, vivía en un barrio pues que no era muy bueno, pero no robaba ni hacía ninguna de esas cosas. Al entrar a prisión preventiva y al saber que iba a estar mucho tiempo ahí, se enseñó a robar, se enseñó a hacer pues muchas cosas que no están bien, o sea, cambió completamente como persona y al volvernos ese observador activo, nos damos cuenta de la transformación de la sociedad, que se manifiesta lo que yo les estoy diciendo. Entonces, dentro de nuestros objetivos de investigación, la observancia del fenómeno que nosotros escogimos nos ayuda a tener y a ampliar nuestra perspectiva de las cosas, porque ya no somos ajenos a un problema, al contrario, ya nos está interesando una problemática social, ya estamos investigando acerca de ella, ya estamos retribuyendo un poquito de lo que nuestros conocimientos nos han dado. ¿Sí? Entonces, esa es yo creo que la parte más interesante de la observancia del fenómeno. Ya lo tenemos ahora sí cara a cara para muchas cuestiones y sobre todo para nuestro crecimiento personal y profesional. El último apartado que vamos a ver el día de hoy es la hipótesis. Yo les estoy poniendo que en el punto 1.6 viene del manual, viene la redacción de qué es una hipótesis. Aquí dentro de la redacción del manual maneja varias cosas que son reglas de lógica, los tipos de las hipótesis y esas cosas. Pero después de leer todo este apartado, e incluso ahorita se los voy a hacer notar cuando lea esto que dice la hipótesis responde a una pregunta, se vuelve rebuscado y complejo y difícil de explicar. Y no solamente de explicar, sino también de entender y de hacer. Por eso voy a leer nada más esta parte y después se los voy a explicar con la presentación y con ejemplos. Dice, hipótesis. Esta responde a una pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se elaboran conjeturas sobre el fenómeno observado, formuladas como proposiciones tentativas de las relaciones entre variables, susceptibles de ser investigadas a través de un proceso metodológico. El número de hipótesis señala la amplitud y complejidad de la investigación. Se recomienda delimitar el estudio a una hipótesis de investigación. Cuando estamos presencialmente, esta es la parte donde a todos les veo, o a la gran mayoría, le veo la cara de ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque se vuelve complejo de explicar y de comprender, porque hay muchas palabras y muchas cuestiones aquí que tienen palabras pomposas, pero no son tan complicadas. Ahorita les voy a explicar. Las hipótesis vienen del proceso deductivo. El proceso deductivo es lo que pareciera ser, no es lo que pareciera ser, lo que nosotros conocemos como suponer. Cuando nosotros elaboramos suposiciones es porque conocemos algunos hechos y tratamos de delimitar la verdad acerca de ellos. El proceso deductivo va un paso más allá de la suposición. ¿Por qué? Porque a veces nosotros suponemos de hechos que ni siquiera están sucediendo o ni siquiera están pasando. Las deducciones son hechos que se les llama premisas y estas pueden ser falsas o verdaderas. Les voy a dar un ejemplo.
del proceso deductivo. Premisa número 1. A las mujeres les gusta usar tacones. Premisa número 2. Andrea es mujer. Deducción. A Andrea le gusta usar tacones. Andrea, ¿podría hacerme el favor de conectar su micrófono y compartir con nuestra audiencia si le gusta o no usar tacones? A veces, maestra. Muchas gracias, Andrea. En la oficina sí. Muchas gracias, Andrea. Si se fijan, mi deducción no fue del todo acertada, porque si hubiera sido acertada, Andrea hubiera dicho sí. Las premisas, cuando son generalizadas o generalizan alguna población, o ponen a la mayoría, o utilizan el todos, o el nunca, o el siempre, que es cosas que generalizan al hecho, tienden a estar mal. ¿Por qué? Porque las deducciones tienen un parámetro de error. Ese parámetro, siempre tienen un parámetro de error. Pero las deducciones pueden ser, en la medida de lo posible, más certeras siempre y cuando no hagamos estas generalidades. ¿Cómo cambiaría yo la deducción para que fuera un poquito más acertada a lo que Andrea me acaba de responder? Premisa número 1. A la mayoría de las mujeres les gusta usar tacones. Premisa número 2. Andrea es mujer. Deducción. Es probable que a Andrea le guste usar tacones. ¿Sí? Entonces, ese es probable engloba la circunstancia, el tiempo, modo y lugar de que probablemente sí le guste usar tacones, pero en ciertas circunstancias. Por lo tanto, eso lleva a un cotejo más acertado con lo que ella me acaba de decir. Otro ejemplo. El hombre es un ser agresivo por naturaleza. Israel, nuestro jefe de grupo, es hombre. Deducción. Israel es agresivo. Y yo que lo conozco, les puedo decir que no. Entonces, ¿cómo yo podría acotar esa premisa para que fuera un poco más certera y poder llegar a una deducción más acertada? El hombre es un ser inherente es un ser que es inherente a él ser agresivo. El ser inherente quiere decir que es parte de él, pero no lo es todo. O no es todo lo que es el ser humano. Entonces, podría ser de esa forma, o bien, el hombre, por su naturaleza, puede llegar a ser agresivo. Premisa número 2, no la voy a cambiar, porque es cierta. Israel es hombre. Deducción, Israel puede llegar a ser agresivo. Bajo ciertas circunstancias, bajo cierto tiempo, modo y lugar, puede Israel llegar a ser agresivo, igual que todos nosotros. ¿Sí? Entonces, digo, cualquiera que sienta que su vida está en peligro, pues puede llegar a ser agresivo. Entonces, eso hace que mi deducción sea aún más asertiva. Todas las cosas que generalizan tienden a que esa premisa sea incorrecta o falsa. Si una de las dos premisas es falsa o completamente falsa, la deducción será falsa. Si las dos premisas son ciertas, la deducción será cierta. Por ejemplo, dos premisas muy específicas, muy certeras que pueden ser ciertas. A la maestra Celia le gusta el color negro. Le gusta la ropa de color negro. Premisa número 2. El vestido nuevo que ella se piensa comprar, lo más probable es que sea negro. Deducción. La maestra Celia se compró un vestido nuevo negro. O se compraron un vestido nuevo negro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la primera premisa es cierta. Un día de estos los voy a invitar a mi guardarropa. Tal vez el 70% de mi ropa es negra. Y el otro 30% pues es de otros colorcitos, ¿no? Que siempre luego me andan criticando. Mi madre sobre todo es que el negro atrae a la muerte. Digo, no, al contrario, ¿qué tal que me la hago amiga, mamá? ¿Sí? Entonces, ¿por qué les estoy platicando todo esto? ¿Por qué les estoy dando todos estos ejemplos? Porque dentro de la hipótesis deberán de utilizar el pensamiento deductivo. Y en la medida de sus posibilidades, no hagan los errores que yo les estoy planteando. El hacer generalidades, el decir siempre, nunca, todos, ninguno, ese tipo de palabras no, jamás.
porque entonces voy a estar cayendo en errores. A sus órdenes, Andrea. Por ejemplo, en el tema de mi tesis maestra, que es el abuso de las detenciones arbitrarias, como abuso de poder en Aguascalientes. Estaba platicando el otro día con unos amigos que son activistas. Entonces me decían que, por ejemplo, a los trans y a todos ellos, las detenciones siempre eran o la mayoría del tiempo eran arbitrarias, porque en el estado de Aguascalientes, pues la gente es muy, no sé decirlo bonito, le voy a decir cómo es, mocha. La gente es muy mocha y muy homofóbica, y me comentaban que las detenciones suelen ser muy agresivas. Para plantear esto en mi hipótesis, lo que tendría que decir sería que la mayoría del tiempo entonces, no que siempre. Exactamente. Pero aquí usted está confundiéndome la hipótesis con una redacción de lo que ya sabe. Ahorita les voy a decir en qué es lo que se van a enfocar en la redacción de la hipótesis. Aquí les estoy poniendo, pero sí, captó la idea de lo que quiero de la forma en cómo quiero que redacte. O en cómo se debe de redactar más bien. Hasta aquí, hasta la semana 5, ustedes, les digo, ya no han investigado todo, pero ya tienen una perspectiva muy amplia. Entonces, hasta aquí ya coquetearon mucho con su problema social como para no conocerlo o como para desconocer los aspectos más importantes o relevantes de él. Por lo tanto, ya tienen las herramientas necesarias como para poder elaborar una propuesta de solución. La propuesta de solución puede ser lo que ustedes quieran. Les he hablado mucho de reformas a algún artículo, ampliar las facultades de algún organismo, la creación de algún organismo, la derogación y estandarización de una nueva legislación, la ampliación de facultades de algún organismo, etcétera, etcétera, etcétera. La creación de un organismo de control, muchas cosas. Entonces, ustedes ya para este punto deberán de definir van a ustedes a cotejar el escenario actual con el problema actual con un escenario futuro si la solución que ustedes plantean se aplicara. Y me van a redactar el cómo se vería esta nueva sociedad, cómo el problema, si bien no lo van a desaparecer completamente, pero qué cambiaría al momento de proponer esta solución, implementar esta solución, les digo, todo en un sentido hipotético, se viera reflejada. Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo que es este alumno dentro de su tema que les comentaba, que es la falta de conciencia testamentaria en el estado de Aguascalientes, identificó que para esos factores hay dos problemas secundarios que parten del principal. El primero es la falta de educación y el segundo es la falta de recursos económicos. Entonces, él, dentro de su propuesta de solución, plantea una solución separada para ambos problemas que partan del principal. Para el problema de la falta de educación es la creación de un organismo y para el problema de la falta de recursos económicos es la reforma a un artículo. Entonces, si estas propuestas de solución se aplicaran, él dentro de su hipótesis plantea que el escenario se vería así. En consecuencia, si se crea un organismo gubernamental que se encargue de promover y otorgar asesorías gratuitas sobre la disposición testamentaria, se podrían eliminar los mitos y así cambiar la percepción errónea que la población tiene sobre este tema, garantizando así la subsistencia de los bienes en poder de quien designe cada persona. Ahí está la hipótesis de si su primera propuesta de solución se aplica. La segunda, de igual manera, con la intención de atender el tema de la falta de recursos económicos, sobre todo a la población de adultos mayores, o sea, mayores de 60, en que si se modifica el artículo 17 del arancel notarial del Estado para exentar a los adultos mayores del pago por el otorgamiento del testamento a través de un protocolo de acceso a este beneficio, que sería lo similar a un programa social, el Estado estaría garantizando el acceso a la disposición testamentaria. Entonces, aquí si se fijan, todo el escenario está planteado por medio del proceso deductivo de, bueno, si mis propuestas se aplican, yo considero que pasaría esto, o que estos problemas sociales, o que este problema social cambiaría a esto.
sí, vamos. Sería, igual les digo, aquí es donde no caben las generalidades. Sería muy burdo decir que al momento de exentar del pago de este acto a los adultos mayores, todos los adultos mayores van a hacer testamento. No, porque no es el único factor. Entonces, por eso está poniendo, seguramente estaría garantizando el acceso a la disposición testamentaria, obviamente a quienes quisieran tener ese acceso. ¿Sí? Entonces, porque dentro de la hipótesis, según lo que yo recuerdo, este alumno lo que planteaba era que fuera obligatorio para los adultos mayores realizar el testamento. Y mi opinión respecto de eso es que el testamento, según lo marca nuestra legislación, es un acto voluntario. Entonces, le estarías quitando una de las características al testamento. Por lo tanto, no puedes obligarlos, puedes ayudarlos, puedes darles herramientas, pero obligarlos no. Entonces, la hipótesis es el cómo se vería el escenario futuro después de que mis soluciones fueran aplicadas. ¿Sí? Entonces, y ustedes van a dar una propuesta de solución seguramente dentro de sus objetivos específicos. Aquí, por ejemplo, está otra redacción, acá tengo otra redacción de la hipótesis que está también aceptable. Si se fijan, no es tan grande, o sea, no es necesario que sea tan grande, se pueden explayar, pero siempre y cuando no desvirtúen la idea original, ¿no? Dice, si se amplía y reformula las figuras penales actuales, se verá, esta tesis es de reformas a la legislación penal para que existan delitos sexuales cibernéticos, que los hay. Para quienes tengan interés y curiosidad sobre este tema, busquen qué es el grooming y el sexting. Son cosas muy tristes y muy feas, pero existen y es un problema. Que es de manera muy sencilla, cuando el grooming, si no me recuerdo, o el sexting, no recuerdo cuál de los dos es, cuando adultos convencen, persuaden, engañan, manipulan a menores de edad, jovencitas o jovencitos menores de edad, para que les envíen pues fotos de ellos mismos de contenido pornográfico. Entonces, aquí ya no nada más es que al adolescente se le ocurrió y lo hizo, ¿no? Aquí fue manipulado, muchas de esas cosas. Entonces, nuestra legislación aún no prevé esa clase de cuestiones, pero ya está sucediendo. Dice, si se amplía y reformula las figuras penales actuales, se verá la disminución de la comisión de este tipo de delitos, los que les acabo de comentar, así como el aumento de carpetas judicializadas por los ministerios públicos. Hay muy pocos casos interpuestos acerca de esto. Muy poca gente lo denuncia. Es decir, se hará justicia y se pondría más atención a los delitos cometidos por medio del Internet. Los cuales aquí ya es una opinión, no cabe dentro de la hipótesis, pero igual de todas maneras lo pueden poner. Los cuales buscan aprovecharse de los menores de edad y o personas incapaces. Además, se garantizará, esto sí es parte de la hipótesis, además se garantizaría la protección de los derechos de los ciudadanos más desprotegidos, como lo son los menores e incapaces, y sobre todo se eliminarán o aminorarán las lagunas y carencias que habría respecto a los delitos sexuales cometidos por medios digitales. Se relaciona con la Olimpia. Ilústreme, Andrea, si quiere conecte su micrófono porque no entiendo su pregunta. Existe una ley que se llama Olimpia, porque así es el nombre de la persona. Es que se me borró la palabra. Con la ley Olimpia que habla precisamente de los delitos sexuales cibernéticos. Así es. Sí, de hecho también la menciona ella dentro de su trabajo. Pues yo dije, Olimpia, es una persona, una organización, pero de pronto no se me vino la legislación. Sí, tiene razón. Sí, se relaciona completamente con eso. Bueno, entonces, así es como se debe de ver reflejada la hipótesis. ¿Qué es lo que me entregan esta semana? Resumen o abstract, si es que lo van a hacer. Insisto, lo pueden dejar para el final, pero no se lo recomiendo, porque con la información que tienen seguramente ya pueden realizarlo. Los objetivos de la investigación, el general y los específicos, tomen en cuenta los verbos, tomen en cuenta lo que les comenté, y la hipótesis. La hipótesis, ya dijimos, es implementar el proceso deductivo
para hacer una breve redacción sobre si mi propuesta de solución se aplica, cómo se vería manifestado dentro de la sociedad. Entonces, hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, prerrogativas, aplausos. Algo que me quieran preguntar. Dudas, dudas, dudas. Yo sé que con la práctica surgen muchas dudas, pero ya saben, me pueden mandar un mensaje, me pueden preguntar, lo que ustedes quieran, con todo el gusto del mundo, se los voy a resolver. Nomás me dan chance, pero ya saben, porque luego tengo medio saturado el chat, pero sí, me preguntan. Ahorita seguros nadie tiene ninguna duda ni nada. Les digo que ustedes son unos excelentes alumnos. Rosa, a sus órdenes. No, le iba a comentar que ahorita no, pero espérenme más que lo empiece a hacer y luego. Yo sé. No le hace. Usted mándeme un mensajito. Entonces, hasta ahorita, muchachos, pues déjenme, voy a tener la grabación.